No fui a ver a Justin Timberlake ahora que vino a México y en teoría sí me hubiera gustado. Es decir, soy muy fan de Justin Timberlake. Lo que pasa es que ya lo había yo visto en Las Vegas para mayores señas hace un par de años y ya luego a mi esposa y a mí ya los conciertos tan rumbosos luego nos cansan un poquillo los conciertos masivos. Pero si no han visto a Justin Timberlake, véanlo. Es un grandísimo artista y es un grandísimo músico. Y también tengo muchas ganas de ver Better Man, la película sobre Robbie Williams. Y ustedes dirán que pues, este señor debe ser un fan de las boy bands, o sea, como que Justin Timberlake y Robbie Williams. Bueno, lo que pasa es que tanto Justin Timberlake como Robbie Williams son excepciones a esa regla, como también lo es, por ejemplo, Gary Barlow, el rival y compañero de Robbie Williams en Take That, en el sentido en que son músicos extraordinarios que surgieron en boy bands. Justin Timberlake surgió en NSYNC, Robbie Williams y Gary Barlow surgieron en Take That en el Reino Unido, pero que muy rápidamente mostraron gran talento musical y a la larga se independizaron de sus bandas originalmente. Bueno, no Gary Barlow, que siguió arrastrando Take That lastimeramente durante muchos años, y se labraron carreras en solitario como grandes músicos populares. Pero en efecto, pues la boy band no es un formato musical que sea muy apreciado o muy respetado en la industria musical y es un formato relativamente reciente. ¿De quién son hijas las boy bands? Las boy bands son hijas de los girl groups, es decir, en los años 60, particularmente en la disquera Motown de Detroit, donde sobre todo se hacía rhythm and blues, es decir, en donde sobre todo se hacía música negra, se le ocurrió al fundador de esta disquera, Berry Gordy, juntar grupos de dos o tres o cuatro chicas que hicieran armonización vocal y que digamos fueran muy guapas, muy atractivas y que resultaran pues digamos como modelos aspiracionales para las chicas adolescentes. Y así nació la idea de los girl groups y de los girl groups negros surgieron los girl groups blancos. Y con los años, ya para finales de los años 70, principios de los años 80, esto tuvo eco en la noción de las boy bands, en donde otra vez no se trataba de bandas como las bandas de rock o como los tríos o cuartetos o quintetos de jazz, en donde los músicos naturalmente se juntaban a tocar porque tenían un proyecto que se juntaba en el garage de alguien, digamos, a hacer música, sino más bien eran chicos guapos que tenían algún talento o para cantar, o para bailar, o para rapear, muy excepcionalmente para componer, y que iban a un casting en donde había un productor que tenía un concepto, que tenía ciertos roles que quería llenar dentro de la boy band y que los ponía a ejecutar sobre todo armonías vocales y hacer coreografías. Y el público objetivo de estas boy bands era sobre todo pues, las adolescentes. Curiosamente, la boy band iniciática, paradigmática. Mucha gente dice que son los Jackson 5 o los Osmond, pero los Jackson 5 o los Osmond tienen más que ver con la idea del grupo familiar, creo que es otra cosa. La boy band paradigmática es Menudo. Curiosamente es una boy band en español la que digamos, abrió brecha con el concepto a finalísimos de los 70, creo que Menudo es de 79, si no me equivoco, y el gran éxito Menudo viene de 82, y todos los Backstreet Boys y NSYNC y Take That vienen de ahí. Y también de ahí vienen los Magnetos y los Mercurios. Y todas esas bandas pues, son bandas muy conservadoras en términos artísticos, es decir, la música es música sencilla, es música hiperdigerible, es música que tiene temáticas de amor romántico de manera muy frecuente o de baile de manera excepcional, que no resulta confrontacional, pero con los años el formato boy band fue mutando y fue transformándose conforme se transformaba la sociedad. Por ejemplo, hoy hay una boy band operística. Il Divo es una boy band operística porque Andrea Bocelli puso de moda el classical crossover y la idea de que ciertas áreas operísticas son como pop y de que a todo mundo le gusta oír Nessun Dorma. Y entonces, bueno, pues a partir de eso hay una boy band de cuatro tipos muy guapos
que apelan ya no a las adolescentes, sino a las mujeres mayores y al público gay. Es decir, Il Divo es una boy band que está posicionada para que mujeres mayores y hombres mayores se enamoren de estos cuatro tipos muy guapos, muy amables, muy inocuos, que cantan de manera bastante inocua, pero con potencia vocal, arias de ópera. Y bueno, hay boy bands que han reaccionado, digamos, a cambios culturales de manera muy insospechada. Y en México hubo una, y esa boy band se llamaba Cairo. Es una boy band que salió a finales de los años 90, principios de los años 2000, que parecía, digamos, como una boy band clásica si uno solo oía las canciones. Son canciones de amor, son canciones pop, la instrumentación es bastante elemental, está hecha sobre todo con sintetizadores, no hay mucha musicalidad real en el asunto, pero era pues el momento, finales de los 90, principios de los 2000, en que MTV y Telehit eran fuerzas importantísimas y una canción la hacían la narrativa de un video. Y cuando uno veía el video de En los espejos de un café, que era una canción ubicua a finales de los años 90 o a principios de los años 2000, pues veía que los chavos, digamos, que cantaban esa canción no se parecían a los Magneto o a los Mercurio o a los Menudo, sino que eran hombres un poco mayores que exhibían mucha piel. Es decir, estaban vestidos sobre todo de cuero, yo diría que con atuendos muy redolentes de la moda gay leather de finales de los años 70, muchas veces con chalecos puestos directamente sobre la piel, chalecos de cuero o con camisas abiertas hasta la cintura. Y había una, en estos videos, no solo en el de esa canción, sino el de otras canciones de Cairo. Para este podcast me volví a echar 4 videos de Cairo que no veía yo hace como 30 años y sobreviví a ello. Hay una, digamos, hipersexualización del cuerpo masculino. Es decir, hay una objetivación del cuerpo masculino en los videos de Cairo. Y luego hay cosas muy sorprendentes en la narrativa. Si bien todas las narrativas explícitas, verbales de las canciones, de sus letras son convencionalmente heterosexuales y se habla incluso de hombre y mujer en los espejos de un café, pues si uno ve ese video, por ejemplo, hay una guapa, súper guapa, la modelo que sale en ese video, nada más que ella siempre está como por un lado y ellos siempre están como por otro enseñando su pechito, o sea, nunca se juntan con ella. Y luego si ve uno de los últimos videos de Cairo, que es un video de una canción, bueno, de Cairo con el integrante al que estamos a punto de llegar, porque ustedes saben perfectamente por qué estoy hablando de Cairo. Uno de los últimos videos de la primera etapa de Cairo presenta a los 3 integrantes trabajando en un taller mecánico en donde debe hacer un calor endemoniado porque se tienen que quitar la camisa, pero en chinga loca. Y entonces están como muy aceitaditos. Debe ser una tela muy resistente a la grasa a la que usan ellos porque se quitan la camisa y ya se ven muy aceitaditos. Y bailan entre ellos y sale una súper guapa en minifalda, así como el calendario de taller mecánico. Y pues sí se supone que le van a hacer alineación y balanceo, pero al final terminan bailando los 3 solos y mojándose con una manguera y la súper guapa, quién sabe dónde quedó. Bueno, pues no, o sea, no se necesita tener un doctorado en semiología para entender que Cairo era una boy band que estaba capitalizando el que había un mercado gay y había una apertura a la creación de contenido gay en televisión. A ver, en esa época Telehit tenía desde Gallola, con Horacio Villalobos y Alejandra Bogue al aire. Era el momento en que empezaba a haber estrellas que empezaban a salir del closet. Bueno, pues el gran momento fue cuando Rock Hudson, después de un episodio de Dinastía, sale a decir, tengo SIDA. Y eso pues, es un parteaguas de manera muy importante. Es la época también en donde Madonna ya le puso a sus propios bailarines brasieres cónicos con senos gigantescos sobre sus torsos desnudos mientras la están acariciando a ella y se están acariciando a sí mismos. Es decir, había una revolución sexual en ese momento que Cairo
pues digamos, tradujo, tropicalizó, popularizó como la primera boy band que buscaba jugar el doble juego, es decir, en México, al mismo tiempo apelar al público femenino heterosexual no tan juvenil y al público gay. Pero la vida es una tómbola de luz y de color, porque a la vuelta de los años, uno de los 3 integrantes de Cairo, Eduardo Verástegui, es pues, probablemente la más sonora, junto con Ricardo Salinas Pliego, la más sonora de las voces del conservadurismo mexicano. De lo que ha dado en llamarse extrema derecha, yo no estoy seguro de si yo lo llamaría extrema derecha, me gusta más el término de derecha radical, lo voy a decir en un rato después, más por qué. Y pues uno dice, ¿cómo es que este señor pasó de estarse bañando a manguerazos con sus compas, enseñando su pechito aceitado, a estar ahora diciendo que hay que predicar la abstinencia sexual, a ser un vocero en contra del aborto y a ser, bueno, pues una de las voces más homofóbicas que están en el mainstream contemporáneo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo rompió en gran medida con sí mismo Eduardo Verástegui, que ha intentado ser candidato a la presidencia y que ahora es asesor del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, para la prosperidad hispánica, cualquier cosa que ello signifique? Y ahí, digamos, yo diría que Eduardo Verástegui se vuelve una suerte de metáfora de lo que le pasó al mundo. Es decir, llegó un momento en que la agenda de las libertades individuales triunfó. Llegó un momento en que la generación que en los años 60 predicaba que las mujeres son dueñas de su propio cuerpo, que los seres humanos somos libres de amar a quien queramos, que todas las identidades son igualmente valiosas, que el género es un constructo cultural, que la sexualidad es algo que muta a lo largo de la vida, que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades. Bueno, toda esa agenda pues, triunfó. Imagínense a qué punto triunfó culturalmente esa agenda, que un producto de Siempre en Domingo, como Cairo, es decir, un grupo de estudio, una boy band que se presentaba con Raúl Velasco y en Valores Juveniles Bacardí y en Estrellas de los 80, era abiertamente, pues digamos, homoerótica en su imaginería. ¿Cómo habrá triunfado esa agenda? Pero esa agenda hizo sentir excluidos a muchos. Esa agenda hizo y hace a la fecha a muchos sentir que su sistema de valores, sus creencias, su moral sexual, su concepción de la familia, su concepción del género, su forma de organización social no son puestos en valor. Y eso, hay quienes dicen, es lo que explica el avance de partidos de, otra vez, yo no voy a decir extrema derecha, sino derecha radical en el mundo. ¿Será solo eso? Porque también hay quienes dicen que es la crisis de las élites políticas lo que explica el avance de esa derecha radical, de las élites políticas tanto de izquierda como de derecha o de centro. Pero también hay quienes dicen que es la desigualdad económica, pero también hay quienes dicen que el momento fundacional, así como no se explica el fascismo de los años 30 sin el crack del 29 en Wall Street, hay quien dice que no se explica la crisis presente y el avance de esta derecha radical sin 2008 y la crisis del sistema inmobiliario y del sistema de pensiones y pillerías como las de Enron y Bernie Madoff. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos viendo que en Austria está ganando elecciones la extrema derecha, en Suecia, en Italia gobierna la extrema derecha, en Estados Unidos gobierna una derecha radical? El Partido Republicano ya no se parece tanto a sí mismo. Y aquí estamos hablando de Eduardo Verástegui, un día sí y otro también, y no precisamente citando el coro omnipresente e hipnótico hace 30 años de En los espejos de un café. ¿Cuál es la pinche complejidad del avance de la derecha radical en el mundo? Eso es tan difícil que vamos a tener que hacer un crossover con otro podcast.
Gracias por este Gracias, crossover. Nicolás Alvarado. Gracias por compartir nuestros espacios. Claro. Pero Ventana Política pues se ha convertido crecientemente en una ventana que se asoma al abismo, al despeñadero, diría yo casi, de la pinche complejidad. Y la pinche complejidad se ha vuelto crecientemente política. Es decir, estamos en un momento de cambio de paradigmas políticos. Déjenme contarles una cosa. Totalmente. Cuando el Heraldo Podcast nos propone a Verónica Ortiz y a mí hacer este crossover, yo, muy listo, digo, le voy a proponer que hablemos del tema del momento, que es migración. Pero ya había hecho su podcast sobre migración con Eunice Rendón y los dos habíamos hecho podcast sobre Eunice Rendón. Pues es que ya no entendemos que no entendemos la agenda política global, ¿no, Vero? Totalmente. Y me parece un momento, efectivamente, como dices tú, ¿no? Paradigmático, y hablar de lo que vamos a asomarnos justamente a hablar en esta ocasión, de este auge, ¿no? O resurgimiento o momentum, ¿no? Dirían algunos, de la extrema derecha, de la derecha radical, de la ultraderecha, no se explica sin todos unos antecedentes de qué hizo crisis en el camino y por qué, como movimientos de un péndulo, efectivamente estamos yendo de un lado hacia el otro. A ver, ilumíname, porque en 1967, digamos, en Alemania, se publicó un libro que hablaba de una patología natural. Es decir, que las sociedades europeas tenían una patología natural, que es que había grupos de derecha y liberal, llamémoslos así, que representaban el 5%, del 5 al 10% del electorado siempre en todos los países, y que eso así se iba a mantener. Y no pasaba nada, digamos, que era pues, así como tiene uno bacterias en la panza. Exacto. Pues así había un parte del ecosistema. Parte del ecosistema. Correcto. ¿Qué pasó que ya no? Exacto. Mira, yo creo, y creo que es algo de lo que tú has hablado, ¿no? Y has abordado en tus podcasts, de una fractura, un fenómeno cultural. Es decir, hablas tú de los 60s, estos movimientos que fueron empoderando ciertas banderas y sobre todo relacionadas con minorías, es decir, en contra de la segregación racial, por ejemplo, en contra de la segregación que vivían las mujeres, es decir, a favor de estos derechos de las minorías, poco a poco también a favor de las minorías y de la diversidad sexual, incluso de los derechos de los migrantes, por ejemplo. Es decir, todas esas banderas y agendas que tuvieron mucho auge, digamos, de los 60s, ¿no? En adelante, tuvieron efectivamente tal auge que quizá no nos dimos cuenta que estaban gestando al interior algún movimiento o de rechazo, ¿no? O una reacción inversa, ¿no? Que proporcional justamente a ese avance, como es la ley del péndulo que decía yo. Entonces, creo que deberíamos de ver las razones, porque hay múltiples, me parece, porque se explica que estos movimientos de derecha que se están dando tanto en Europa como en América Latina, como en Estados Unidos, obviamente, tenemos ahora muy presente a Donald Trump, ¿no? Y estamos justamente el mundo y México en particular al borde de un ataque de nervios con cada mensaje, tuit, idea, ocurrencia que sale de la Casa Blanca. Pero, ¿qué hay con muchos otros lugares? Y tú tienes en Austria, tú tienes en Alemania, tienes en Holanda, tienes en movimientos en España, tienes un gobierno en Italia, tienes en Turquía, tienes en Hungría, y de ahí nos podemos pasar a América Latina, que hay en común con un Milei, por ejemplo, con un Bolsonaro, que ya no está en el poder, pero evidentemente un representante, o un Bukele en El Salvador. Entonces tú dices, oye, pues esto ya me suena a que no nada más es Trump, ¿verdad? O sea, hay toda una serie de factores. Y yo empezaría justamente preguntándote, ¿podemos hablar de una misma derecha, la extrema derecha, la ultraderecha o la derecha radical? ¿De qué hablamos? Pero yo te voy a decir que ahí el inglés se vuelve un idioma más útil que el español, como a veces el español es más útil que el inglés o es más útil el francés o el alemán, porque distingue, digamos, el inglés extreme right de far right. Far right es, digamos, un término paraguas que digamos, engloba a todas las derechas y liberales, pero extreme right tiene que ver, en la acepción inglesa, más con estos grupos de skinheads, estos grupos de neonazis. Si piensas en una película, violentos,
violentos, Exacto. jóvenes, como American History X, por Sí. ejemplo, o como esta película que no me acuerdo cómo se llama, de Spike Lee, en donde también hay un infiltrado a un grupo neonazi que los está investigando. Bueno, esos grupos de skinheads, de neonazis que están oyendo Life is Life, digamos, Sí. y están oyendo death metal y están saliendo a golpear negros y judíos, Sí. eso es la extrema derecha. Y eso, hay un autor al que vale mucho la pena consultar si les interesan estos temas, claro. que es Cas Mudde, que es un politólogo holandés, que es el gran historiador de la extrema derecha. Lo que dice Mudde es, esos grupos de extrema derecha siguen siendo la patología natural de la sociedad. Es decir, hay de 5 a 10% en casi todas las sociedades, cuando menos europeas, y todo son tranquilo. parte, como decía. Sí. No pasa nada. No pasa nada. Lo que dice es, más bien, hay una derecha radical, es decir, una derecha iliberal, autoritaria, Exacto. populista. Que era marginal, caso francés Jean-Marie Le Pen, y dejó de volverse marginal. Exacto. Esa derecha no es la derecha de los republicanos franceses gaullistas, no es la derecha de los republicanos de Bush ni de Reagan en Estados Unidos, ni de Margaret Thatcher en el Reino Unido, ni el PAN en México. Esa derecha es la derecha democrática. Sí, claro. Centro derecha podríamos hablar. Centro derecha. El centro derecha. Pero si quieres, el PAN, digamos, podía albergar cosas Sí. como el yunque a su interior. Correcto. Pero era como la patología natural del PAN. Es Exacto. decir, el PAN no era el yunque. El yunque. Sí, correcto. Y tenías, digamos, sí, un partido sinarquista como el PDM, pero pues ese era la patología natural, o sea, era chiquitito y perdía el registro todas las veces y cambiaba de nombre, etcétera. El asunto es que de pronto empiezan a normalizarse estos partidos porque empieza a coincidir su agenda con una agenda que le preocupa mucho a la gente, y creo que eso nos lleva a que finalmente pues es una continuación de los podcasts que hicimos ambos con Eunice Rendón, ¿no, Verónica? Que es la migración. Yo creo que cuando menos en los países desarrollados, ese es uno de los elementos clave del avance de la derecha radical, ¿no? Efectivamente, yo coincido totalmente. Creo que hay otro tema que es las crisis económicas, y te lo pongo en este contexto, es decir, la prosperidad que efectivamente también se fue alcanzando, la prosperidad económica, esta idea de la globalización, ¿no? Y de que justamente el mundo estaba interconectado, de que podíamos tener acceso a bienes y servicios, ¿no? Ya que antes pues eran muy poco, digamos, accesibles o solo para una clase social muy privilegiada, y conforme se fue eso siendo más accesible, bueno, pues de alguna manera también generas otro tipo de necesidades y de exigencias de la población. Y mucha gente dice, sí, pero esos beneficios no le llegaron a todo mundo. Hubo gente efectivamente que se sintió fuera. Los perdedores de la globalización. Uno, los perdedores de esa bonanza, en todo caso económica. Dos, esas poblaciones que no fueron capaces de adaptar a las nuevas épocas. Y pienso, por ejemplo, en ese segmento de la población blanca, poco educada, por ejemplo, en Estados Unidos, con escasa, digamos, títulos universitarios, escasas capacidades, por ejemplo, para adaptarse a unas épocas que requerían como más uso de tecnología, más sofisticación. A ver, son los personajes de Hillbilly Elegy de J.D. Vance. Por supuesto, que efectivamente, esa América blanca, ¿no? Que se quedó atrapada, digamos, ¿no? en el peor de los mundos, porque no fue capaz de montarse en esos beneficios de la globalización, y se fue quedando cada vez más desplazada. Y ese ahí, efectivamente, ¿no? la eulogía de Hillbilly que escribió J.D. Vance, y que también es muy recomendable verlo para entender, ¿no? mucho de lo que está detrás de este personaje ahora, del vicepresidente de los Estados Unidos. Diré pese a mí, no es un mal libro, además. No, exactamente. Y para quien no quiera leerlo, también hay la película. Que yo no he visto. ¿Es buena? Es buena, buena, efectivamente, es buena, con buenos actores. Con Glenn además Close. Dirigida por Ron Howard, o sea, con Glenn Close, efectivamente. Entonces es una buena, y me parece que te pinta muy bien, exacto. Esta gente que además, curiosamente, y nada más déjame completar aquí para ver tu opinión y tu reflexión, es la población que empieza a
irse un poquito hacia la depresión, hacia el consumo de opioides, digamos, diagnosticados legalmente por los médicos, ¿no? Y por las farmacéuticas en Estados Unidos. Y entonces esa generación que empiezan con los suicidios, empiezan con, digamos, en esta población blanca, ¿no? Que según esto, pues era la población dominante en Estados Unidos. Esta parte de los olvidados de la bonanza económica, ¿tú la ves como otro factor que explique por qué estamos aquí? Totalmente sí, pero creo que durante mucho tiempo quisimos pensar que lo explicaba de manera exclusiva y ahora nos damos cuenta que no. Déjame cambiarte de latitud y llevarte a Francia. ¿Sí? A ver, en Francia, Jean-Luc Mélenchon en algún momento crea el movimiento a partir de los chalecos amarillos, de los insumisos. De los insumisos. Y los insumisos son básicamente hombres blancos, viejos, desempleados, que se sienten los perdedores de la globalización y que tienen, digamos, resentimiento a los migrantes. En eso son igualitos. Digamos, a los estadounidenses. Es decir, aquí está llegando este mexicano, este asiático, dice el gringo. Aquí está llegando este árabe, este africano, dice el francés, que me viene a quitar mi chamba. Exacto. Probablemente no les vienen a quitar la chamba porque son chambas que no podrían realizar o que no quieren realizar de todas maneras. De todas formas. Exacto. Habría que hacer un estudio fino y habría, eso lo decía yo en el podcast sobre migración, que replantear la política migratoria, porque la política migratoria es obsoleta, no hay visas de trabajo y no hay visas de trabajo capacitado, pero... Que obligas a la migración indocumentada, por cierto. Absolutamente, que va disque a pedir asilo. Exacto. Bueno, pero ese fenómeno se suma a el rechazo cultural. Creo que hubo, si quieres, un exceso del progresismo. Confiésame culpable, ¿eh? A ver, y lo he contado aquí muchas veces. Yo milité en Democracia Social, el partido que hace 25 años no logró su registro, pero sí puso en el mapa la agenda del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la agenda del matrimonio igualitario, de Democracia Social surgieron las sociedades de convivencia, la agenda de la legalización de las drogas, un poco porque no es que fuéramos devotos de Fukuyama, pero sí decíamos, bueno, ya sucedió el consenso de Washington, aquí hay una cosa que funciona, hay una democracia liberal con economía de mercado, con todas sus imperfecciones, pero ahí vamos. Hay un sistema electoral libre, hay un estado de bienestar, gobierna una izquierda socialdemócrata, gobierna una derecha democrática cristiana, pues lo que sigue ya es con quién nos acostamos y qué hacemos con nuestro cuerpo y qué fumamos y a quién amamos, es decir, porque parecía que el asunto estaba resuelto. Que era el fin de la historia. Probablemente, y si quieres te lo reviro ahora yo, Verónica, hubo un énfasis excesivo por parte de los vencedores de la globalización en las libertades individuales que a mí me siguen diciendo muchísimo y supongo que a ti también, pero supongo que al Ansumí o al Hillbilly no le dicen gran cosa y antes bien lo enojan. Es decir, ¿por qué está el Estado invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en esto y no en que yo tenga chamba? Exacto. No, totalmente. Y además se creo, este fenómeno y hay una clave en lo que tú decías. Quizá fue llevada a un extremo, efectivamente, esta agenda, un poco montados a lo mejor en sus propios éxitos, ¿no? De decir, ya vamos. Ahora que dices, con todas sus imperfecciones, pero parecía que ahí íbamos. Paul Krugman, que es un economista ganador de premio Nobel, me acuerdo que cuando ganó Trump la primera vez, y que fue un shock, efectivamente, porque en esa ocasión, a diferencia de ahora, nadie esperaba que ganara, y él escribió un artículo en el New York Times al día siguiente que decía, el país que desconocemos. Él confesándose como una de estas personas, un poco lo que decías tú, que pensaba que con todos sus defectos, la democracia norteamericana era un trabajo en proceso hacia un rumbo de ir dándole garantías a las minorías, ir trabajando en consensos democráticos, ¿no? Con tolerancia, es decir, con espacio para todos. Todavía había, digamos, racismo, pero pues menos que en todo caso al inicio de los movimientos de los derechos civiles, etcétera. Y entonces dice, ese claramente no es el país en el que yo vivo. Es decir, nos acaban de dar una lección de la mitad de los Estados Unidos no pensaba así. Entonces, efectivamente, creo que hay esta desconexión
creciente entre quienes se sienten en un lado de la historia y quienes están en el otro, y que han ido poco a poco albergando justamente esos resentimientos. Porque esta idea de que tú perdiste la chamba por culpa justamente de alguien más, no haya una asunción, digamos, de propias responsabilidades, sino siempre hay una idea de echarle la culpa a alguien, ¿no? Que en este caso obviamente son los extranjeros, ¿no? Los inmigrantes, el otro, efectivamente. Y entonces esta idea que se va, digamos, va germinando como un deseo incluso pues de reivindicación, ¿no? De decir, a ver, no, esto no es lo que yo quiero, yo no me identifico con eso. Y creo que eso está en la base de todos estos movimientos, como dices tú, que puede ser en Francia, que puede ser en Estados Unidos y los otros que hemos visto. Es decir, esto ya se salió de control y nosotros tenemos que recuperar lo que era nuestro y sobre todo el modo de vida que tenemos, porque siempre también hay esta idea de aquel pasado idílico, ¿no? A la época dorada, lo dice ahora Donald Trump, que va a volver a ser, ¿no? La Golden Age, o sea, la época dorada. Y entonces siempre hay esta referencia a ese pasado que fue, en todo caso, glorioso, al que hay que volver, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú. A ver, a mí sí. todo encaja. Exacto. Pero hay algo que todavía me asombra y lo estuve viendo en el New York Times esta mañana. A ver, a mí la figura de Donald Trump o la de Marine Le Pen o la de Marine Le Pen, es decir, vamos a cambiarle de gen, vamos a ponerle unos tacones de bloque y un traje sastre de pantalón. No me asombra, pues, o sea, eso estaba en el script. ¿Qué me asombra enormemente? ¿Cómo ha crecido el voto femenino, el voto hispánico, el voto asiático y el voto, y esta es la que más me asombra, joven. Por Donald Trump? Porque yo te voy a decir que también, digamos, en el interregno que fue la presidencia de Joe Biden o en la crisis de Emmanuel Macron o en la crisis de Justin Trudeau, yo decía, bueno, ok, sí, están dando mucha lata la derecha radical, pero pues las nuevas generaciones no van a votar por ellas. Entonces, están siendo una contención. Y el problema se va a resolver en 10 años porque no va a haber jóvenes que voten por esa derecha. Pero ahora sí los está viendo. Exacto. ¿Por qué? Eso es lo que yo no logro entender. Yo creo, mira, yo creo que hay este tema, un poco lo que decía yo, esta idea como de, no sé llamarle revancha, pero sí esta idea de que esto, ¿no? Lo tenemos que volver a meter en orden, ¿no? Es decir, ya esto, esta idea de que los otros están aprovechando del sistema que nosotros tenemos. O sea, entonces, la democracia liberal con sus élites y su establishment. Exactamente, ¿no? Entonces, el auge de esta extrema derecha o derecha radical, como bien lo dices, me parece que es el fracaso justamente de ese sistema de democracia liberal que de alguna manera no le dio todas las respuestas que quería a la población y al mismo tiempo lo hizo entrar en esta crisis. Hablábamos nosotros de los que se sentían abandonados, pero también hay quienes se sintieron, me parece, con mucho miedo ante esta idea de la agenda progresista, lo que decías tú, el movimiento woke, ¿no? Como se le llama. Y entonces, literalmente, es esta gente que cree que si el Estado, ¿no? o la legislación permite, por ejemplo, que existan las diversidades de género, bueno, todos van a acabar convirtiéndose en trans, ¿no? Esta idea de que a los niños ¿no? pequeños en Estados Unidos, pues digo, van a la escuela, se va un niño y regresa una niña, porque pues esta idea es que masivamente se está haciendo eso. Es increíble la cantidad de gente que lo cree. Es una narrativa que está bien construida desde los movimientos de derecha radical. Por supuesto, pero ha encontrado, como decías tú, terreno fértil en este tipo de segmentos de la población que tú pensarías, estás hablando de mujeres, estás hablando de los jóvenes, estás hablando de los hispanos. Creo que la población hispana hay que analizarla también y lo hicimos respectivamente con Eunice Rendón cuando hablamos de migración. No es un voto homogéneo, es un voto en que no es lo mismo un cubano-americano, ¿no? de Florida que el inmigrante mexicano o salvadoreño o guatemalteco que llega a California o a Texas o a los demás estados. Los votantes que se están registrando en los migrantes son, por ejemplo, también ya votantes o migrantes de segunda generación, que ya no se identifican tanto con su origen hispano, sino que se quieren identificar con las preocupaciones y necesidades de la clase media norteamericana, ¿no? Entonces, es decir, si a todos les preocupa la inflación y el alto costo de la vivienda, por ejemplo, y no encontrar empleo,
Esas son mis preocupaciones. Si hay alguien que ataca a los hispanos, yo ya no me siento aludido, ¿no? Entonces, ahí creo que es terreno fértil, en ese caso, por ejemplo, de los migrantes o de las mujeres que dicen, bueno, a mí me preocupa más justamente mi situación económica que el derecho de las mujeres a abortar, y ya esto se salió de control y un poco, ¿no? En esta parodia que estoy haciendo, todas las mujeres van a acabar abortando porque esto ya, ya se volvió un libertinaje, ¿no? Tú has de conocer bien, porque pasas mucho tiempo en Estados Unidos y porque te ocupas de manera preponderante de esta agenda, la figura de Enrique Tarrio. Enrique Tarrio es el líder del capítulo de Miami de los Proud Boys. Los Proud Boys son una organización de derecha radical que coquetea con la extrema derecha, digamos. Con la violencia. Porque sí son violentos. Claro. Son parte del grupo que tomó el Capitolio. Violentamente. Pero es afrocubano. Sí. ¿Cómo le hace resonancia a un Enrique Tarrio el discurso de Trump? Sí, o sea, yo creo que hay, a ver, yo te voy a meter otro elemento. Ahí no sé, y bueno, ahí tú me dirás. Yo creo que tú lo dijiste muy bien. ¿Por qué segunda generación? Bueno, claro. Entonces, pero también otra, perdón, nada más, con esta idea de control. ¿En qué sentido? Sí, en el sentido de que también creo que hay unas generaciones que se sienten de alguna manera huérfanas culturalmente en este sistema de valores y que dicen, yo necesito un líder fuerte, ¿no? Casi, no puedo decir machista porque tú has hablado de Marine Le Pen y tenemos a Giorgia Meloni en Italia, es decir, hombres o mujeres, pero liderazgos muy fuertes, muy impositivos, ¿no? Muy autoritarios. Liderazgos masculinos, no necesariamente anatómicamente masculinos, pero correcto. No hombres, pero liderazgos patriarcales, exactamente. A ver, te voy a decir, yo creo que un Enrique Tarrio lo que dice es, ok, yo soy negro y soy cubano, y eso hace que no me parezca yo mucho a J.D. Vance o a Donald Trump, pero mi familia lleva varias generaciones aquí y yo no quiero que llegue un neocubano o un neomexicano, o que llegue una trans, o que llegue una lesbiana, o que llegue una mujer, por políticas de diversidad, equidad e inclusión quitarme la chamba. Y creo que eso es lo que alimenta el discurso racista y el discurso antiinmigrante y el discurso finalmente de derecha radical de un personaje como Tarrio. Es decir, la raza se vuelve un componente económico finalmente. Exacto. Creo que hay un ingrediente, Müde lo dice muy bien, el libro estaba yo buscando el título también, se llama The Far Right Today, no sé si está traducido. Sí, la extrema derecha hoy, sí. Mira. Sí. Bueno, lo que dice Müde también es, a ver, los medios han jugado un papel importante. Y no solo los medios como Fox News, es decir, que es, digamos, el vocero de Trump, sino los medios como el New York Times o como El País o como Le Monde, que buscando hits y buscando lectores, le dan cuerda a la gente publicando cosas sobre estos líderes carismáticos, estridentes todo el día. ¿Por qué? Porque tú pones una barbaridad que diga Donald Trump y esa barbaridad la gente la quiere ver por morbo. Entonces, hasta el legacy media más, el Washington Post, el Guardian, el New Yorker, el Atlantic, el que quieras, caen en ese juego. El otro factor son las redes sociales. Claro. Por las redes sociales permiten construir comunidad también. Y dan voz, y dan una voz que ahora se ha vuelto, al menos para los jóvenes, la primera fuente de información. ¿No tendrá que ver también con eso, Verónica? Totalmente de acuerdo. Y porque además este es un terreno que no existía antes. O sea, estamos hablando que pues en buena parte del siglo pasado, se hizo avances, pero la explosión justamente de las redes sociales, ¿no? De los nuevos medios, pues evidentemente es del siglo XXI y sobre todo esa penetración y el uso político. Y ahí creo que hay otro tema sumamente importante y que tú lo has mencionado. Cualquiera puede decir cualquier barbaridad y ya la verdad ya no es un valor en todo caso que se aprecie. Y lo estamos viendo. Es decir, ahora es el pleito de que Meta de Zuckerberg ya no quiere que haya fact-checking o la corrección, es decir, que a alguien se le advierta, a ver, esto que se está diciendo no corresponde a la realidad. Entonces, verdaderamente es cuando se pierde, ¿no? Ese concepto de que, como decía Mónica, ¿no? Tienes derecho a tus opiniones, pero no a tus datos, porque finalmente hay datos. Cuando pierdes eso, pues ya se puede decir cualquier cosa y desafortunadamente se usa para manipular, ¿no? Y entonces tienes también a un electorado
muy, muy manipulado y podemos hablar si lo manipulan de hacia un lado o al otro, pero evidentemente hay una manipulación porque entonces el que tiene más cajas de resonancia es el que va a imponer la narrativa y no necesariamente una narrativa correcta. Entonces, no solo los medios, sino esta idea de que no haya un control sobre la información que está circulando y un mínimo respeto sobre la veracidad de la información, ¿no? Ahora, mucha gente habla de, me regreso, digamos, al antecedente de 1933 y el auge de los fascismos, 1929 como uno de los puntos de inflexión. Por supuesto, pues el primero es 1918, es decir, Alemania negocia pésimo el Tratado de Versalles, Francia se la cobra lo chino, digamos, y ahí empieza todo el problema de la crisis de la Alemania de Weimar y el auge del nazismo. Pero mucha gente dice, y además luego vino el crack del 29 y eso generó una crisis económica mundial y eso fue el segundo caldo de cultivo para el descontento. Correcto. ¿2008 es eso en esta historia, Verónica? Mira, yo creo que sí, en una parte, porque, digamos, lo que fue la gran recesión, ¿no? del 2008, me parece que empezó a menguar. O sea, veníamos de unos 90s, no hay que olvidar la caída del muro de Berlín, ¿no? En 1989. Esta idea justamente de que pues ahora todo iba a ser un cambio y un movimiento hacia el auge de las democracias liberales, es decir, a esta idea de no solo democracias liberales, sino economías de mercado, ¿no? Es decir, que justamente las libertades individuales, los contrapesos en todo caso, ¿no? de los sistemas liberales democráticos fueran los que regularan, ¿no? la convivencia. Pero cuando tienes cismas justamente de ese tamaño económicos, me parece que sí lo estamos viendo quizá como un efecto o uno de los efectos que sí condicionan, porque creo que detrás de por lo menos estas resurgimientos o auge de las derechas radicales, siempre hay un motivo económico que orilla a la gente a, en todo caso, reorganizar sus prioridades. Es decir, lo que decíamos un poco. O sea, gente que a lo mejor estaba convencida de sus agendas progresistas, a la hora de que le cuesta más la vida y que tiene o que lo corren de un empleo o que no tiene perspectivas económicas, o algo muy interesante, cuando la gente siente que sus hijos, por ejemplo, no van a vivir mejor que ellos mismos, entonces ahí sí creas, me parece, como digamos, un caldo de cultivo para que esa gente, y además a lo mejor legítimamente, reconsidere sus prioridades y diga, bueno, a ver, yo estoy convencida a lo mejor de esto inclusive, pero pues ahorita lo que necesitamos es mejores oportunidades de vida, que pueda yo brindarle a mis hijos, ¿no? Mejor nivel económico, sensación de prosperidad, de que puede tener educación, puede tener trabajo, vivir mejor que como yo he vivido. Creo que en ese sentido sí podemos rastrear a estas grandes crisis económicas el origen de buena parte de esta desilusión, de ese desencanto y de esta idea de que la democracia liberal finalmente no te dio lo que tú estabas esperando. Yo creo que también el identitarismo es una bomba que nos estalló en la cara. Es decir, porque yo como hombre judío, yo como inmigrante musulmán, yo como mujer trans, lo que corresponde es como mujer latina. Yo como hombre blanco desempleado. Sí. Y quítame de ahí. Es decir, si todos estamos hablando desde la identidad, pues yo también voy a hablar desde la identidad. Y yo también voy a tratar de llevar agua a mi molino. Entonces, finalmente estamos en un escenario en donde ya todo hizo crisis. Porque también parecía en algún momento que el gran antídoto a los populismos, tanto de derecha como de izquierda, iba a ser esta agenda de la diversidad e iba a ser esta agenda de las minorías. Y resultó que lo único que hizo fue echarle más leña al fuego. Exacerbar. Y entonces vemos que los gobiernos que veíamos en el mundo como los grandes faros, digamos, de la democracia liberal, que eran el de Emmanuel Macron en Francia y el de Justin Trudeau en Canadá, pues ya también se apagaron. Es decir, Macron cogobernando para todo efecto práctico con el Rassemblement Nacional, o sea, con Marine Le Pen. Totalmente. Y Justin Trudeau, además, que ya se va a su casa. Y además desfondados, digamos, de la popularidad incluso, ¿no? que tenían y que gozaban. Además, como incluso mandatarios, porque esos dos ejemplos que usas,
justamente mandatarios jóvenes con esta idea como de llevar a sus propios países y a sus sistemas democráticos, ¿no? Además consolidados, hacia estados y estadios económicos mejores y están desfondados. O sea, ya no pueden apelar, digamos, ni siquiera a las bases que en todo caso los llevaron al poder en esta idea que decías tú de contención de estos extremos, ¿no? Entonces ahora creo que estamos viendo que ya no hay exactamente. Y otra de los factores que explican, me parece, también el auge de estos movimientos de extrema derecha y derecha radical es lo desfondado que están las oposiciones. Es decir, no hay cómo enfrentarlos, porque parece ser que el discurso, digamos, más centrista, ¿no? Está totalmente desgastado y ya no apela ni emociona a nadie. ¿Cómo salimos de ahí? Exacto. ¿Cómo ves el futuro? Yo, digamos, creo que vamos a estar peor antes de estar mejor todavía. Correcto. Por ejemplo, en el caso de México, te diré, pues nosotros tenemos un populismo mixto, diría yo, híbrido. Yo diría que Morena representa un populismo híbrido, es decir, explícitamente de izquierda, pero con muchos elementos de derecha. Sí, claro. Es decir, el nacionalismo de Morena, la visión económica de Morena, claro. son muy de derecha. Pero afortunadamente nos hemos protegido de una derecha radical. Sin embargo, pues digamos, ahí está el señor Verástegui y el señor Salinas Pliego dando mucha lata todo el tiempo y como gotita de agua, digamos. Y ahí está todo un ecosistema mediático con un discurso muy racista, con un discurso que, digamos, maltrata al obradorismo por todas las razones equivocadas, que me preocupa que pudieran redundar en un fenómeno así. Claro. Y no es que exista un PAN sólido que represente una derecha democrática que pueda frenarlo. Oposición. Entonces, ¿tú crees que esto se va a expandir a más países, incluido México? Me temo que sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que nos va a ir peor y yo lo veo desafortunadamente y lo veo justo en Estados Unidos mucho, porque creo que este tema del racismo es como decían, como el pecado original, y no lo veo solo en Estados Unidos, pero sí lo veo como algo que como que es un combustible permanente. Entonces, porque es mucho más fácil, como decía yo, voltear hacia afuera, no hacerte cargo de tus propios errores en todo caso o incompetencias y siempre culpar al otro. Y en estas sociedades, sobre todo con la cantidad de gente que migra en el mundo y que lo hace por necesidad, es decir, no por gusto, evidentemente, sino por precariedad económica, por violencia, por inseguridad y por causas de cambio climático, por desastres naturales, estos movimientos que cada vez son mayores no van a tener acomodo. Es decir, cada vez lo estamos viendo, ese es un rasgo común a todos los movimientos y gobiernos de derecha de los que hemos hablado, es ¿no? El nativismo, volver justamente a esta idea de que aquí no entra nadie más y al contrario queremos sacar a los que no son como nosotros, y entonces creo que eso no es un buen anuncio, digamos, como para que haya ni siquiera un ambiente propicio para entablar otro tipo de discusiones, si tienes a alguien a quien echarle la culpa. Yo, digamos, veo la salida, ninguna de las dos te van a gustar, te lo anticipo. Okay. Una de ellas es apocalíptica sí. y tiene que ver con la incompetencia humana y la falibilidad humana. Es decir, ahorita también está empoderada la derecha radical, pensemos en Austria, en Suecia, en Italia, en Estados Unidos, Alemania. En Alemania, pues porque puede gobernar. Es decir, lo que ya demostró the far right, es decir, las derechas y liberales políticas, es que pueden gobernar, es decir, que tienen capacidad de formar gobierno, de administrar, o sea, que no va a colapsar el país. Pero creo que van a ser tan incompetentes y corruptas como los socialdemócratas, los demócratas cristianos. Que ellos mismos se van a caer. Que ellos mismos se van a caer. Para dar lugar a qué. Digo, si quieres que te diga, yo a veces pienso, híjole, qué miedo cuando la gente se harte de Morena, porque las opciones no suenan muy alentadoras. Y el péndulo. A lo mejor Movimiento Ciudadano se constituye lo que a veces parece que va a ser. Que tampoco está muy claro. Opción, exacto. Pero a lo mejor no, y a lo mejor Movimiento Ciudadano se ve una cosa horrible, o tenemos una opción de derecha de ese tipo. De extrema derecha también. Así es. Entonces eso resulta muy angustiante. Muy. La otra, digamos, posibilidad es quizás sea el momento de
abrir la ventana política y tener discusiones pinchemente complejas sobre la democracia, el sistema de partidos, la noción de Estado. O sea, a lo mejor no tenemos que discutir tanto a Trump o a Macron o a Modi o a López Obrador o a Trudeau, sino los sistemas, porque finalmente todo esto está posibilitado por los sistemas. Por ejemplo, yo te voy a decir, fue un golpe a mi idea del sistema parlamentario lo que sucedió en Austria. Porque yo siempre decía, es que el problema de México es que no tenemos un sistema parlamentario. Pues parece que no tenerlo nos ha protegido de tener una extrema derecha. Sí. Entonces, a lo mejor es como repensar. Y de que llegue más fácil, porque efectivamente, cuando tú ganas en un sistema parlamentario y te llevas mayorías o suficiente representatividad, pues pones al líder. O tienes una crisis de gobernabilidad como la que tuvo Francia. Exacto. Entonces, ¿no será también que hay una chamba de pensar de fondo el sistema político global, Verónica? Totalmente, y creo, esta sí me gusta, esta opción que me diste, y además creo que debemos ir hacia allá, Nicolás, justamente, porque si no también corremos el riesgo de estar, ¿no?, digamos, bordando sobre lo mismo sin encontrarle una salida, y creo que efectivamente, como tú dices, lo que hay que hacer es volver, ¿no?, a pensar y a repensar con la información que tenemos, que eso sí sobra en este momento, hasta ahora, decir, bueno, hacia dónde debemos de movernos y como país y como humanidad, porque lo que sí sabemos es que no tenemos un planeta B y aquí tenemos que resolver, ¿no?, nuestras diferencias. Pues ojalá con la modestia de nuestros espacios, Verónica, nos vengamos a pedir tacitas de azúcar intelectual de vez en cuando. Me encantará. Y tengamos esta conversación, porque de verdad creo que el ejercicio para mí fue el ejercicio de leer y de pensar antes de llegar acá y de discutir contigo y de escucharte y de entender cosas a partir de lo que dices fue muy enriquecedor. Igualmente. Y me da para pensar más y para deprimirme más también. Sí, exacto. Pero entonces deprimámonos juntos y pensemos juntos. Exacto. Tráiganse la de tequila. Tráiganse. Gracias, Verónica Ortiz. De veras fue una delicia, aún si apocalíptica, asomarnos a tu ventana política. ¿En dónde te podemos seguir en redes sociales y en dónde te podemos leer y ver y escuchar? Sí, leer en el Heraldo de México, mi columna Ventana Política, escuchar. ¿Qué días? En mi podcast los viernes y los podcasts en Ventana Política en el Heraldo Podcast los miércoles, y mi cuenta en X es Verónica Ortizó. Y en el canal del Congreso también. Y en el canal del Congreso y en ADN 40. ¿Y a qué horas? Ese es el jueves y domingo en Incursionando con nuestro mutuamente muy querido Leonardo Curcio. Que le mandamos un abrazo. ¿Y en ADN 40? Por supuesto. Y en ADN 40 los jueves para el comentario en el noticiero, el comentario internacional, el noticiero de Leonardo Curcio con Beata Buena. Bueno, pues en todas esas te vamos a seguir. Ahí me pueden seguir en Instagram y en Threads en Nicolás Alvarado Lector. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, en Amazon Music, en Deezer, en YouTube, ahora en video en YouTube además, o en cualquier plataforma en donde ustedes acostumbren escuchar audio. Ahora, hay algo peor que las canciones de Cairo. Siempre están las de Mercurio. Nos escuchamos la próxima.